En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Ustedes son protegidos por el poder de Dios para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Diga conmigo, último tiempo. Verso 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Diga conmigo, diversas pruebas. Verso 7 dice, para que la prueba de la fe de ustedes, que es más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hagamos una oración. Padre Dios, en esta linda noche hemos venido para atribuir tu nombre, para exaltarte. Te hemos dado una ofrenda de alabanza, de adoración, una ofrenda que ha tocado tu corazón, Padre. Y en esta hora venimos ante tu presencia, entrando confiadamente al trono de la gracia, pidiéndote que esta palabra sea derramada en nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, tú eres la persona más importante y especial en medio de esta congregación, en medio de estos jóvenes. And may you glorify the Son, Jesus Christ, this very evening. All glory and honor belong to you, Heavenly Father. Te damos la gloria y la honra, Señor, y que esta palabra no regrese vacía, sino que sea enviada y que haga el efecto, el desarrollo por la cual será depositada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, y la juventud dice amén y amén. Hablando un poco sobre el lema, sobre to be chosen, ser escogido, es importante ver un poco el contexto de este capítulo en la cual el apóstol Pedro le escribe a una iglesia que vivió una crisis y una persecución. Y antes de continuar, can I go somewhat Spanish and English? Is that okay? Is that okay with everybody? So the church, when the apostle Peter wrote this epistle, he wrote it to an audience that was being persecuted, una audiencia, una iglesia que estaba siendo vituperada por un grupo en particular, o es más, por el mismo estado de Roma, el gobierno. Y por eso, si nos brincamos al capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, acompáñame, versículo 9 en adelante dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ya conmigo, somos el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora, ya conmigo, pero ahora, but now, han recibido misericordia. But now we have received mercy from God. When I read the epistles of Peter, cuando leo esta carta en particular, esta carta, si lo puedo resumir de una manera, una sola palabra, es levantar el ánimo, levantar el deseo de seguir adelante en nuestra fe que tenemos. Históricamente, when we talk about history, there was this emperor called Nero, este emperador que se llamaba Nero, que había perseguido a la iglesia, porque la historia relata que en ese tiempo Roma, o Rome,
Rome was burning. Some of us have heard that expression before. And I'm not talking about the commercial ad that comes out on ESPN, because there used to be a show called Rome is Burning. I'm not talking about that one in particularly. Pero la Biblia habla que Roma se estaba quemando, y para echarle la culpa a un grupo en particular, o para que el emperador Nero, the emperor, wouldn't take the blame, él decidió de señalar a los primeros cristianos, a los primeros seguidores. Recordemos de que en ese entonces, we're talking about the first century, el primer siglo de la iglesia, el cristianismo, al punto de vista de los romanos, ellos vieron al cristianismo como una secta que salió del judaísmo. A cierto grado sabemos que el cristianismo salió obviamente de la raíz del judaísmo. Hay que entender de que nuestro Señor Jesucristo, he was a Jew, era judío, pero era el Mesías que el mundo esperaba, o que el pueblo de Dios esperaba, pero cuando llegó a revelarse, el mismo pueblo de él no lo recibieron. Long story short, entonces algo tan desagradable ocurrió en Roma, and there had to be a group to blame for it. And so Nero, the emperor, said, I'm going to blame the Christians. Not the Jews, but the Christians. Voy a señalar a los cristianos y voy a culparles porque ellos son los responsables de la destrucción que pasó en los días de Roma. Entonces viene el apóstol Pedro y en esta carta comienza a levantar el ánimo. Les vengo a decir de que en ese tiempo the early Christian church was persecuted. La iglesia cristiana era perseguida, pero aún siendo vituperada, aún siendo tratada de una manera tan horrible, a tal punto que era de vida o muerte, los primeros cristianos no tenían el lujo ni la libertad de congregarse como un lugar tan hermoso como este lugar que es. No tenían la confianza. They didn't have the luxury to go and to a Sunday service or a midweek service, lift up your arms and find Christ. They didn't have that luxury. Los primeros cristianos no lo tenían. Lo que ellos hacían era buscaban a Dios clandestinamente. They will find the presence of God, or they will congregate secretly, and that's how they were able to show their devotion to the Lord in a very clandestine way. Gracias a Dios que en estos tiempos no estamos viviendo esa realidad, pero les vengo a decir lo siguiente: no estamos lejos de esa realidad que vivieron los primeros cristianos. Ahora los jóvenes quizás van a decir en esta noche, but pastor, I live in America. I live in the United States. This is the hallmark of democracy. This is a republic. This is not a banana republic. We're not in a second or third world country. You're right. We are not at the moment. No estamos en el momento, pero estamos un paso a esa realidad, y por eso hoy más que nunca we have to be resilient. Tenemos que mostrar una resiliencia en nuestra fe, un fervor, un ardor, y poder identificarnos como seguidores de Cristo Jesús. Dele más fuerte ese aplauso al Señor. Entonces viene el apóstol Pedro y se da cuenta que los primeros cristianos fueron exterminados. Los primeros cristianos fueron vituperados. La cristiandad en el primer siglo se tuvo que dispersar y se estaban escondiendo, por decir, dentro de las sombras. Within the shadows they would have to hide their true identity. Y de repente viene el apóstol Pedro en esta carta. Repito, when you read the epistles of Peter, it's pretty much a letter of exhortation, levantando el ánimo, levantando la vida de ellos para que no suelten la esperanza. ¿Cuántos reconocen en esta tarde que nuestra esperanza viene de lo alto? Nuestro socorro viene de lo alto, la sabiduría viene de lo alto, y nuestra esperanza se llama nuestro Señor
Señor Jesucristo. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es nuestro socorro y es nuestro ayudador. Y bendito Dios que en medio de nosotros tenemos al Santo Espíritu de Dios habitando en este corazón. We have the Spirit of God dwelling. And so Peter comes. Viene Pedro y les comienza a levantar el ánimo. Yo no sé usted, pero esta generación necesita un empujón espiritual. Esta generación necesita una orientación en la cual esta juventud se tiene que levantar más poderosa que los años anteriores. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos finales. Y la iglesia de hoy tiene que ser una iglesia avivada, una iglesia con su altar encendida, una iglesia, una juventud apasionada. Y los felicito hoy en esta noche porque ustedes llegaron no solo para observar ¿qué se va a llevar a cabo en este lugar? Ustedes llegaron con un solo propósito: para presentar sus altares, su sacrificio, su ofrenda, su gratitud al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene el apóstol Pedro y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Diga conmigo, nacer de nuevo a una esperanza viva. En otras palabras, es como que el apóstol Pedro está diciendo: no se me agüiten, por favor, como dice el buen mexicano. No tiren la toalla todavía. Sé que les han dado duro, sé que han sufrido, pero no pierdan la esperanza. Mantengan la guardia, mantengan su mirada en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. I need some encouragement tonight from the Spirit of God. I don't know about you, but I need some encouragement. I need something to drive me again, to wake me up to my five senses, or if there's a sixth sense, to wake me up to my spiritual surrounding and be aware of the things that I'm going through and be aware of what's going around our society. But my life, diga conmigo, mi altar, my altar needs to be radiant, needs to be very illuminous. Tiene que iluminar la luz de Cristo en nuestra vida cotidiana. On my daily walk, I need to make sure that I am distinct from the trend that I see around the world. Los miro muy callados a todos. ¿Sí comieron? ¿Sí almorzaron hoy? ¿Sí? During recession, did you all catch a bite to eat? Porque desde aquí ya puedo escuchar las tripas cantando otra vez. We're here. Y esta es la esperanza que Pedro le dice a la iglesia, en la cual también es aplicable para nosotros jóvenes hoy en día. Verso 4: para obtener una herencia incorruptible, incorruptible inheritance, una herencia inmaculada, limpia y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. It's talking about you. It's talking about I. It's talking about all of us collectively this evening, to receive an inheritance that is incorruptible, that hasn't been tampered or altered. This world, este mundo, se enfoca en las cosas superficiales. Lamentablemente hay hijos, hay mujeres y hombres, por supuesto aquí no hay ninguno, donde se enfocan mucho en lo material, se enfocan mucho en la ganancia lucrativa, se enfocan mucho en la ganancia deshonesta, se enfocan mucho en la herencia que según sus padres lo van a dejar. Dicen que aman a sus padres, pero se enfocan más en las posesiones de ellos, se enfocan más en una herencia terrenal. Y lo que el mundo no sabe, que aquellos que están en Cristo Jesús tendremos una herencia perpetuamente incorruptible. We will have a perpetual inheritance that is not corrupted and forevermore be with us at all times. Hello, estamos acá.
Perhaps you might say, Pastor, how I wish I were to have this type of income. How I wish I were to live in this type of community. How I wish to be an owner of many possessions. Que tu corazón no esté atado a las cosas de este mundo. Claro, hay que disfrutar lo que Dios quiere enviar. Hay que disfrutar las añadiduras. Hay que disfrutar las bendiciones. Pero que esas añadiduras, those add-ons in life, do not become a priority in your particular lifestyle. As the word of God says, seek the kingdom of God and his righteousness, and everything else around you shall be added upon your life. What's the number one goal first? Seeking the kingdom of God. Buscando el reino de Dios. Buscando la relación con Dios. Buscando al Espíritu Santo. And when I'm wired in my purpose, when I am directed in my purpose, when I am focused in the cause of my purpose, then the rest around me is going to just add up. The rest of the things around me are just going to come. Las cosas alrededor de mí sobrenaturalmente y por la tendencia del reino van a llegar de una manera sobrenatural. Vas a decir, ¿de dónde llegó esta bendición? ¿De dónde llegó este coche de 2025, this new sports car? ¿De dónde llegó? I wasn't asking for it. And then the Spirit of God says, it's because you have been cultivating my purpose in you. You have been walking in my momentum. You have been circulating on the things that are much value, that have high value in my kingdom than in yourself. Jóvenes, young ladies and gentlemen, when we invest in the interest of the kingdom of the Father, then things are going to take a different shift in your life. Pero si nos enfocamos en lo exterior, si nos enfocamos más que todo en las concupiscencias de la vida, if your heart is inclined to the superficial things, I'm here to say, sadly to say, or maybe to the people around back there, that is the beginning of your descent. That is the beginning of your collapse. That is the beginning of taking a path that God never designed for you to take whatsoever. For example, an interesting story that I could mention, ustedes saben la historia, el hijo pródigo, the prodigal son. What was in his heart? ¿Qué estaba en su corazón antes de que su padre lo despidiera o antes que él tomara esa jornada? Él quería ya su herencia. He wanted his inheritance. But that inheritance only could last you for so amount of time. But in other words, ¿qué le estaba diciendo a su papá? Muérete, die already, and give me what belongs to me. Lamentablemente su padre no había muerto, pero su padre, siendo paciente, amoroso, y mostrando una paciencia, sabiendo que un día su hijo va a madurar, lo soltó, le dio su herencia. You all know the story. Vivió la vida la loca, como decimos, vivió la vida desenfrenada, hizo lo que quiso. Al final del día, ¿dónde se encontraba el hijo pródigo? Comiendo con los animales, comiendo con los cerdos. ¿Qué me enseña a mí esa parábola? Que si yo no le pongo los frenos a una vida desenfrenada, voy a actuar como una bestia, voy a actuar como un animal y voy a comer como un animal. ¿Qué me da a entender? Que los jóvenes, si no buscan la piedad de Dios, si no buscan la santidad de Dios, uno puede enloquecerse y uno puede volverse un animal interno. A tal punto que después vienen los actos inmorales, vienen los actos que Dios detesta. De repente hemos visto este mundo corrupto donde hay jóvenes ya intermingling in the same gender. Homosexuality is such a prevalent thing nowadays.
Not just that, I've heard cases of young people having intercourse with their animals. That's a real situation. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si yo no le pongo los frenos a lo que esta vida me presenta, al final Satanás nos quiere como pollos sin cabezas. Walking around all over the place, teniendo una vida desenfrenada, errante, no teniendo rumbo y dirección a un lugar, a un destino. Pero todos aquellos que están en Cristo Jesús, ustedes que están en el Señor, ustedes que realmente están mostrando por decir, un fervor, un anhelo. Yo entiendo que muchos de ustedes los han golpeado la vida. Quizás algunos de ustedes han sufrido casos muy fuertes dentro de la familia. Pero les vengo a decir, you are still standing here today. Well, actually, you're sitting here tonight. But you are physically here. And that speaks volumes. And that shows that you want to persevere. You want to move forward. You want to leave the crowd and enter into the narrow path that brings life and not destruction. Viene el apóstol Pedro, le dice, hay una herencia incorruptible, una herencia inmaculada, una herencia que no se marchitará. Cuando el hijo pródigo perdió el último billete, when he invested the last dollar that he had no other option but to go eat with the herd. I'm not talking about the zombie herd, those zombie movies that are becoming very popular nowadays with the young people. Even that itself has a subliminal message. Even that itself is trying to entrap the young people. Even that itself is trying to brainwash our generation. I'm not saying for you not to watch. Everyone is entitled to watch what they want to watch. But just be very careful what you invest your time in. They want us, this world, este mundo, this world, they want to convert us or make us. They want to transform us into moist zombies or robots. It's not going to happen. Ya conmigo no va a parar, no va a ocurrir. Entonces viene el apóstol Pedro y comienza a animar a esta generación, a los primeros creyentes. Just imagine having your own government searching out for you because of your faith. Because of your conviction. Now, again, going back to the first, second century, that is a very long time ago. But we are not that far from that truth. As a matter of fact, around the globe, globally speaking, even Christians today, believe it or not, are being persecuted around the world. We don't hear about it too much because mainstream media tends to want to just filter things that won't benefit them and will benefit other issues for them down the line. But around the world, Christianity is being persecuted, brothers and sisters. Let's put aside right now what's going on in the Middle East, the whole engagement of Hamas in Israel. Let's put aside the Palestinian people and the Jews, really. War is such a mess. War is messy to begin with, that nadie sale ganando en esas situaciones. War is dirty, it's messy, it's unjust, and I'm talking about it's unjust in both ways. But Christians around the world, cristianos alrededor de este mundo, hay muchos que les han quitado la vida por proclamar su fe en Jesucristo. Y viene el apóstol Pedro y les dice a esta iglesia que ha recibido vituperio, que ha recibido un trato tan horrible de parte de Roma, del Estado, y les dice en verso 6, primera de Pedro 1, verso 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Verso 7, para que la prueba de la fe de ustedes,
sea más preciosa que el oro. The trial of my faith, which is us, let it be much more precious than gold itself. Hágame el favor, tócase su corazón y dile al Espíritu Santo, Señor, aumenta mi fe en estos tiempos. Aumenta mi fe, dame la fortaleza, dame la unción, dame la fe genuina que tanto necesito para agradarte a ti en estos tiempos. Porque hay dos tipos de fe. Ahí está la fe genuina, transparente, la fe que hace conmover el corazón de Dios, la fe que genera que Dios te galardone, la fe que genera for God to reward you and say, I'm loving that type of resilience, I'm loving that type of tenacity, I'm loving that type of faith. It's spectacular, it's amazing. That's a genuine faith. But then you have the ones that fringe a lot. Tienes aquellos, aquí no hay ninguno, que muestran una fe fingida, una fe superficial, una fe that is only scratching the surface, but there is no substance at all. ¿Qué dice Hebreos 11, verso 6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Él entienda que Él es remunerador de los que se acercan a Él. Say with me, I have genuine faith. My faith is not superficial. My faith is not scratching the surface. My faith is locked and loaded on the purpose of Jesus Christ, porque Él es el autor y campeón o perfeccionador o consumador de nuestra fe. Yo tengo una fe genuina, diga conmigo, mi fe es genuina, no es fingida, es más preciosa que el oro mismo. But pastor, have you been seeing the market lately? La onza de oro has gone up more. Me acuerdo que 10 años la onza de oro valía por lo menos $1,200. Ahora creo que la onza de oro ya subió a unos $2,500. And everybody's telling you, buy gold, because we don't know how the economy is going to go. Inflation is rising. Our purchasing power, we're losing it. It's deflating. We're losing the power of the dollar. Y todo el mundo está diciendo, compre oro, buy gold, because gold cannot devalue. You could take that route if you want to. It's your prerogative. It's your decision. No one's going to condemn you. It is what it is. But the Word of God says that my faith is more valuable than any substance. My faith is more valuable than any precious metal. My faith is genuine, and my faith will deliver me from any financial situation or any crisis that could come in this world, because my gaze is locked and loaded in Jesus Christ. Hay algunos que tienen quizás un Roth IRA of gold. Good for you. I'll have a conversation with you later on about that. Pero yo tengo algo más precioso que va a cubrir todas mis necesidades, que va a cubrir absolutamente todo lo que está alrededor de mí en el día presente y en el tiempo venidero. Y es la fe que llevo. Y viene el apóstol Pedro y le dice a los primeros creyentes, ánimo. Yo sé de que el emperador Nero is coming after you. The whole government is on top of you. But that's okay. We have the one that's going to deliver us from any type of situation that could come in our lives. Para que la prueba de la fe de ustedes más preciosa que el oro, que perece aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Quiero que sepan lo siguiente que voy a decir. Pruebas van a venir, diga conmigo, pruebas van a venir. Trials are going to come whether we want to acknowledge that or not. But the difference is that when those trials do come, and when you face whatever difficulty or adversary in your life, whatever that case is, I want you to rest for sure
that you're going to surpass it. You're going to know how to triumph over that. Now, that doesn't mean that you might have some wounds here and there, but what I'm trying to say is you're not going to collapse or be defeated at all, because the Lord has you by the hand. The Spirit of God is guiding you. The Spirit of God is navigating you, and the Spirit of God is going to take you to the finish line. Quizás vas a tener algunas heridas. That's okay. Vengo a decirte que las heridas son aprendizajes, son mensajes de madurez, y que otros van a tener que escuchar y te van a decir, how were you able to overcome this situation in your life? It's okay. It's okay if you're going to have little marks here and there. But the point is, you're not going to collapse. You're not going to self-destruct. That's my point here. Aunque pases por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Capítulo 2, viene ahora el apóstol Pedro y le dice en capítulo 2, primera de Pedro 2, verso 4, afirma esta verdad, y viniendo a él, hablando del Cordero de Dios, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Share with me this very evening. Jesus Christ is the cornerstone. Más fuerte. Jesus Christ is the cornerstone. Jesucristo es la piedra angular, la piedra inmovible, el fundamento sólido. Si los hombres lo despreciaron, para nosotros es nuestra gloria y victoria, nuestro sustento. Cristo Jesús es la piedra angular. Y por ser la piedra angular, el Señor le dice a través de los labios del apóstol Pedro, verso 5, primera de Pedro 2:5, también ustedes. Look at the person next to you, the young, good-looking fella or woman next to you. Say, even you, even us. Say with me, all of us. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. I hope that rings a bell tonight. What did we do the first 2 or 3 hours of this activity? What were we doing? Praising the Lord, worshiping the Lord, presenting to Him spiritual sacrifices. In other words, whether you were aware of it or not, you were administrating your priestlyhood. Hello? You were administrating your God-given priestlyhood. Let's read it again. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. When we were worshiping the first 2 or 3 hours, guess what? You, with the Spirit of God in you, both of us, all of us collectively, we were glorifying the name of Jesus Christ. We were honoring His name, attributing His name, dándole gloria, eminencia, poder, atribuyendo el nombre del Señor. Cada quien estaba ejerciendo su sacerdocio. El que sabe ejercer su sacerdocio tiene bien claro cuál es su propósito. El que sabe ejercer su sacerdocio entiende su propósito. Lo repito una vez más, el que sabe ejercer su sacerdocio entiende su propósito. Because you're not giving Him a gibberish worship. What's a gibberish worship? You know what I call that? A word salad. You're not just saying sporadic, unmeaningful things. You're being consistent in what you're conveying to Him. You're being consistent. You're being precise. You're being intimate. In other words,
as intellectual beings, diga conmigo, amén. As rational, intellectual beings we are, the Lord loves when you articulate a beautiful worship to Him. The Lord loves it when you express Him, not just through your lips, through your mouth, but just through your body itself. It's funny because we communicate more with our hand gestures, our body movements, more than words. Did you know that? Are you exercising your purpose? Are you exercising the spiritual priesthood that God has placed in your heart? I hope so. Tell your neighbor, listen, I hope you're doing it. I hope you're exercising your freedom, your divine right to worship Him. Por eso Pedro dice. Ahora verso 9. Por eso el apóstol Pedro afirma ahora esta verdad. Pero ustedes, voy a poner un paréntesis, voy a agregar la juventud de aquí, este lugar. Pero ustedes jóvenes, todos ustedes jóvenes, son linaje escogido. Soy linaje escogido. I'm of a chosen lineage. I come from a specific branch. I come from a specific root. I come from a specific field with one purpose alone. And that is to give Him honor and glory to the Lord. That is to be part of what He wants to do down the line with this generation. Por eso Jesús a la edad de 12 años dijo, me conviene estar en los negocios de mi Padre, me conviene estar en los asuntos de mi Padre, me conviene participar en el desempeño, el desarrollo, lo que mi Padre está haciendo. No hay nada mejor en la vida que involucrarnos en los pensamientos que Dios tiene para estos tiempos, ser parte de lo que se va a llevar a cabo para la iglesia. Pero a todos los que vienen de ese linaje escogido, ya llevan la esencia, ya llevan el germen, ya llevan el ADN. You have that spiritual DNA, that imprint of God in you. And you can't escape from that. Dile a tu vecino, no puedes escapar de esa realidad. Si el germen de Dios está dentro de ti, if that imprint of God is in you and sealed, there is no way for you to retract your steps. Guess what? Because by God's mercy and grace, that at times is inexplicable, we were called not by our merits. We were called by His merits. We were called by His grace. Tenemos un don inmerecido. Tenemos un don que we're unworthy of it, but nevertheless, we possess it. Lo tenemos. Quieras o no, if you've been somewhat rebellious or thinking about dropping the ball, dropping everything, guess what? It's too late. Whether you like it or not, the will of God will be done in your life. Quieras o no, la voluntad de Dios se va a manifestar en tu vida. La voluntad de Dios se va a ejercer en tu vida. La voluntad de Dios se va a desempeñar y se va a transmitir a otros. Quizás vas a decir, pero pastor, no me siento apto, no me siento calificado, no tengo la gracia como otros. Forget about that for a second. All I need is your faith. All I need is your willingness. All I need is for you to step up to the plate and say, Father, here is my hands, here are my arms, here is my life. Haz lo que tú quieras para agradarte a ti, because the number one cause of everything is to ask ourselves this very evening, ¿te agrado lo que hago? That's the only thing I need to hear. Porque a veces podemos caer bajo la costumbre de depender de las referencias de afuera. Y no hay ningún problema en eso. Eso puede ser como un arranque en tu vida para motivarte más, para llevarte a un lugar.
por decir. Pero no debes depender tanto del criterio o la referencia de afuera. Lo más importante es qué dice el Espíritu Santo acerca de ti. Si a Él le has provocado una sonrisa de oreja a oreja, ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Pastor, es que estoy muy joven, no tengo la experiencia. Don't you worry about that. Él se va a encargar de eso. Yo me puedo relacionar con muchos de ustedes en el sentido de que compartimos dos culturas, somos biculturales. Bien que nos gustan los frijolitos con tortilla, ¿verdad? En crema, los platanitos fritos, ¿verdad? Pero bien también nos gusta la cultura de donde vivimos, ¿sí o no? We share of both worlds, don't we? Y algo que yo tuve que luchar era saber cómo comunicarme en ambos idiomas. Si Dios pudo con este pelón y barrigón y gringo y gordo, ¿cómo no lo va a poder hacer con ustedes, jóvenes? Mi pavor, mi temor era, Señor, es que no tengo la gracia, no sé cómo conducirme. I don't have public speaking skills. And from above, God was saying, and what? And so what? Señor, es que no, ¿cómo crees que es que los zapatos de mi padre, del apóstol, son muy grandes? ¿Y qué? I have your own size just for you. Porque a veces nos comparamos, ¿sí o no? Es que me quedan demasiado grandes los zapatos de fulano de tal y perencejo, me quedan demasiado. Y Dios dice, his shoes, his design, his dimensions are for him exclusively. I have yours alone. Yo tengo tus medidas que yo he diseñado, y dentro de esas medidas yo me voy a glorificar en tu vida. Uno tiene que decir, amén, Señor, aquí me presto. Si me llamaste a mí, Señor, yo voy a seguir adelante. Mi mirada va a estar dentro de ti. Mi mirada será solo tú. No hay nada más que pueda tomar el lugar que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios desarrollada en esta generación, con estos guerreros, con estos jóvenes, porque yo veo guerreros fuertes y valientes hoy en esta tarde, en esta noche. La voluntad de Dios desarrollada en ustedes es lo más importante. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Diga conmigo, te pertenezco, Señor, pertenezco a tu propósito, soy tuyo, fui comprado por tu sangre preciosa, fui redimido por tu sangre preciosa, me sacaste del anonimato, del hoyo profundo, me sacaste de la vergüenza, me sacaste de donde no había esperanza, pero ahora ha llegado la luz admirable de Cristo Jesús y te dice, te he llamado, te he escogido para anunciar las virtudes de aquel que te llamó, para anunciar mi evangelio, para propagar mi evangelio, para levantar a aquellos que están adormecidos espiritualmente, aquellos que están muertos espiritualmente. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar tu boca, Dios quiere usar tus manos para transmitir el poder de Dios en aquellos que se encuentran en los sepulcros espirituales. Linaje escogido, pueblo, una juventud adquirido para posesión de Dios,
a fin que anunciemos las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es una virtud que podemos anunciar? Que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios es fiel. Diga conmigo, tu fidelidad es para siempre, que Dios me ama incondicionalmente. Esa es una virtud, una esperanza, un deseo que podemos testificar al mundo diciendo: si Dios me pudo sacar de la crisis, si Dios me pudo liberar de un asunto personal, también lo puede hacer contigo. Propagar el evangelio es un privilegio tan hermoso, amada iglesia. Propagar el evangelio, ser los canales de bendición para la generación venidera. Qué privilegio prestarnos para esa causa. Qué privilegio. Es más, qué linda vocación espiritual se nos ha otorgado para anunciar la luz admirable de Cristo Jesús. Are we here? This takes me to the following. Go with me to Matthew chapter 7. El Evangelio de Mateo capítulo 7. Cuando lo tenga, diga amén. Cuando comenzamos a caminar dentro del propósito, cuando comenzamos a marchar y avanzar dentro del propósito de Dios, cuando somos navegados por el Espíritu Santo de Dios, tenemos que ahora anticipar lo que viene. La palabra del Señor muestra que en el inicio del ministerio terrenal de Jesús, cuando Él reclutó a sus discípulos, reclutó a los primeros 12, y después en el transcurso de su ministerio habían casi más de 72 discípulos siguiendo al Cordero de Dios, y entre esos 72 el Señor los enviaba en par de 2 para ir a sanar los enfermos, para ir a expulsar a los demonios. En otras palabras, el grupo comenzó a engrandecerse, pero cuando el Señor Jesucristo comenzó a llegar al final, a la recta final de su carrera, esos 12 y 72, de repente comenzó a disminuirse ese grupo, a tal punto que en Juan capítulo 6, verso 66, si no estoy mal, cuando Jesucristo mencionó: el que no coma de mi carne o beba de mi sangre no tendrá participación conmigo. En otras palabras, la gente pensaba que Él estaba hablando del cannibalism. What? If I eat of your flesh and drink of your blood, I'll have no fellowship with you? But He wasn't talking figuratively speaking. He was mentioning it as a metaphor. And are we here? Symbolically speaking. Comenzaron a retirarse los seguidores, a tal punto que le echó el ojo a Pedrito, porque lo vio medio inseguro, titubeando, no estaba seguro. ¿Y sabe lo que me gusta de este evangelio y de las palabras del Señor Jesús? Que el Señor no va a obligar a nadie a seguirlo a la fuerza. Se le quedó viendo a Pedrito y le dijo: Pedro, si tú quieres, tú también te puedes excluir, tú también te puedes retirar. Tienes el libre albedrío. You have the free will to exclude yourself. That's okay. Porque al final del día, quiero que sepan que Dios, supongamos que ese hubiera sido el caso, someone else was going to replace that position. Diga conmigo: somos necesarios, pero tampoco somos indispensables. Somos necesarios. Dile a tu vecino, al joven: you're necessary for the kingdom of God, but you're not indispensable. Que no se te suba la cabeza. Que no se te suba la cabeza. Oh, I'm all that in the bag of chips. Oh, they need me here. No, God could replace anybody. Pero mantén la humildad, mantén la sencillez,
Have that spirit of meekness and say, Lord, you know what, God, you could have called someone else better. You could have chosen another person much more better. But if you set your eyes on me, I'm going to keep myself in a state of meekness, humility. I'm going to take you all seriousness, and I want to go with you to the finish line. He said, Peter, if you want to, you could go. I'm not going to force you to walk with me. If you want to leave, go. El Señor nunca obliga a nadie a hacer algo. Te inspira, te motiva, te da el ánimo. Pero al final del día tú vas a decidir si quieres caminar. ¿Cuántos están convencidos que Dios los escogió a ustedes? Quiero ver las manos. Pero aquí les viene el reto. But are you convinced? Are you convinced to take the next step? God chose you. But have you chosen Him? God chose you. But have you said, yes, Lord, I'm willing to the end? God chose us. But have you fully been committed to Him? Entonces Pedro despertó. He came back to his five senses. No, I gotta brush off these, the dust. I gotta brush off. Tengo que sacudir la incredulidad. Tengo que sacudir esos dardos que me están entrando. Tengo que sacudir esos pensamientos que no existen. Tengo que sacudir ese criterio que me ha lanzado. No viene de Dios, no viene de Él. Tengo que sacudirme todo eso. Regresar a mis cinco sentidos. And inhale air in your lungs and say, okay, I'm back. I'm back and I'm loaded with you, God. I'm there with you. Voy a llegar contigo. El mejor ejemplo que les puedo dar it's when a fighter jet, a fighter pilot is testing the speed of his jet. He wants to test the limits. Quiere probar cuáles son sus límites. A qué velocidad puede ir ese piloto de guerra. De repente se da cuenta que la nave que él está conduciendo, el avión que está conduciendo, comienza a temblar un poquito. Porque se dio cuenta que ya llegó y se confrontó con la barrera de sonido, de audio. Y está ya penetrando el audio. Pero siente que le está temblando todo el avión. Y el piloto está pensando, se me va a destrozar esto. This thing is going to break into pieces. Some of us right now, we are that pinnacle in our moment with the Holy Spirit. We are passing the threshold of that sound barrier, and you feel that the things around you are trembling. You feel like the things around you are not making sense. But the Spirit of God is saying, keep pressing forward, thrust through the sound bar, the sound shield. And guess what? Cuando el piloto pasa la barrera del sonido, después de experimentar ese movimiento tan agresivo, when he passes the threshold of the sound barrier, es clean sweep. Y detrás de él viene el sonido arrastrando. Pero ese piloto ya entró a otro nivel. Ese piloto nadie lo puede detener. Ese piloto está en otra dimensión donde pocos entran. Está en una dimensión donde pocos pueden decir amén. Está en una dimensión donde no muchos van a entrar. Cristo entró con 12. Llegó en su cúspide de su ministerio con 72. En Juan capítulo 6 se estaban retirando. Y los primeros 12 que él estaba reclutando se querían retirar. Y de repente ya la culminación de su ministerio, después que fue entregado a las autoridades por un traidor, los discípulos poco a poco comenzaron a despedirse de él. A tal punto que cuando Jesús comenzó a cargar ya la cruz al Calvario,
Dependiendo del evangelio que estás leyendo, había uno inesperado, uno que solo llegó con su familia para vacacionar, para pasar un tiempo lindo en Jerusalén, para ver cuál va a ser el itinerario, cómo iba a ser el paisaje de Jerusalén. De repente lo señalaron y dijeron: tú, Simón de Cirene, ven, carga la cruz de este hombre. Hay algunos que los van a agarrar de sorpresa. Te van a agarrar por la espada y la pared. Y ahí, you better be ready to make the right move, because you have no other option. That move needs to be the right one. That moment, it better be the right move that you make. Pero habían otros, se habían dispersado. El gran Pedro llorando porque negó al Señor 3 veces. Avergonzado, lo negué 3 veces. Otros salieron dispersados. Marcos reporta que uno andaba corriendo desnudo por la noche. Llega Jesús a la cruz. De todos los caballeros, voy a poner a un lado las damas, porque la verdad las mujeres fueron de gran bendición al ministerio de Jesús. Las mujeres en sí eran la retaguardia del ministerio de Jesús. Ellas eran las que cargaban el billete, los recursos. Ellas eran las que sostenían el ministerio de Jesús. Pero pongamos a un lado las mujeres. El único que estaba en la cruz del Calvario viendo la crucifixión de todos los hombres, ¿quién era? Juan. Hello. Estaba María, la madre de Jesús, su hermana, María Magdalena. Pero de los varones estaba Juan. ¿Cuál es mi punto? En tu propósito, in your label that you have here chosen, the further you go down the path of your purpose, the narrower it gets. The narrower it gets. Mientras uno avanza en el propósito de Dios, de repente te vas a encontrar que la puerta es estrecha, angosta. ¿Qué dice Mateo 7, verso 13? Acompáñame el evangelio de Mateo, verso 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Sí captaron hoy en esta noche? Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son, diga conmigo, pocos son los que la hallan. Yo pregunto, ¿eres de los pocos o eres de los muchos? Porque si eres de los muchos, son aquellos que prefieren la puerta amplia, abierta, donde buscan un rumbo en la vida, o al final llegan a una perdición y quedan ahí destruidos. Pero aquel que camina con Dios en su propósito, aquel que ha metido el millaje, que ha metido horas, días, años en buscar al Señor y su propósito, se va a dar cuenta que la puerta comienza a reducirse poco a poco. And guess what? You better not be spiritually claustrophobic. You better not be spiritually claustrophobic. Pastor, es que tengo claustrofobia. Entonces la puerta angosta no es para ti. Es que apenas estoy entrando de panzazos. Pero no seas claustrofóbico, por favor. Hello. Muchos te van a decir, vamos, let's start together. Arrancan motores, ahí están contigo. De repente la vida presenta sus afanes. La vida presenta situaciones.
De repente les quiere venir a algunos el desánimo, quieren tirar la toalla, quieren renunciar su privilegio, quieren renunciar su desarrollo en los discipulados, en la enseñanza, en el aprendizaje. Se distancian de sus mentores. Aquí no hay ninguno, dejan de servir, ya menosprecian el privilegio cuando les toca servir en el altar con los niños en otros departamentos. Esa es la puerta ancha. Pero la puerta estrecha va en contra de lo que siente. Va en contra de la cultura alrededor. Va en contra de la norma de la vida. It goes against the tide, the trend of this world. But it's focused on the path to say, Lord, I'm going to be there. I'm going to be punctual there. I'm going to start and finish strong in your purpose. En la senda o en la puerta estrecha solo hay pocos. Diga conmigo, solo hay pocos. Proverbios 4:26 dice, Proverbios 4:26, fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. En otras palabras, when you're walking, when you have acquired momentum in the Lord, when you are coasting with God, do we understand that term? When you have gravitated with God, as you keep on walking, also make sure that you're also seen in what rhythm you're walking with God. Hello? I mean, some of us wants to drift completely and forget about what's over there. No. Establish a momentum. Get a rhythm. Walk closely with the Spirit of God. And as you have acquired momentum, just make sure you take a look the way you're walking. Porque la palabra dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi caminar. So tienes que saber cómo estás caminando, cómo andas. Hay que ver si la lámpara está alumbrando en la intensidad que tiene que alumbrar. Pero si estás caminando y de repente la llamita se está apagando, what does that mean? Get your USB charger and plug yourself back in with the Spirit of God. Does that make sense? Recharge yourself. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie de mal. Algunos están ya experimentando la barrera del sonido. Y el Espíritu Santo dice, mantén la mirada enfrente de mí. No lo desvíes de la derecha, no prestes atención que te están diciendo de este lado o del otro lado. No te fijes en lo exterior. Síguele, ya vas a traspasar esa barrera. And that's when things take us into a whole new level. Dios ha prometido que llamada final será el centro de un gran avivamiento. Dios ha prometido que en el sur de California vendrá un avivamiento para el pueblo hispano. Pero yo pregunto, ¿vas a ser expectante de ese avivamiento o vas a ser partícipe de ella? Porque los partícipes de ella van a ser los que han traspasado la barrera de sus problemas. Saben que ahí están, pero ya no influye en las cosas que vale más atención. Están muy callados todos, ¿verdad? Ya voy a terminar y vamos a ministrarlos y va a ser algo tan hermoso el Espíritu Santo. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Otro punto dice, Proverbios 8:20. Yo ando por el camino de la justicia. Aquí habla la sabiduría. Por en medio de las sendas del derecho. Are you here this very evening, young people? Isaías 30, verso 21. Tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino. Anden en él, ya sea que vayan a la derecha o la izquierda. Otro pasaje, Isaías 35, verso 8.
Ahí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. Pero ve esto, el inmundo no viajará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Jeremías 6, verso 16. Este es bien conocido, este versículo. Jeremías 6, 16. Así dice el Señor: párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos. In other words, ask for the ancient path. That's the word. Y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Pero vea lo que algunos dijeron, hablando del pueblo rebelde de ese tiempo. Pero dijeron: no andaremos en él. Y por último, cuando estás enfocado en las cosas que le agradan a Dios, ¿cuántos quieren seguir agradando a Dios? Levante las manos. Cuando uno se enfoca en agradarle a Él en todo, eso va a tipificar o va a reflejar la calidad de relación que tienes con el Espíritu Santo. Porque si estamos en relación, diga conmigo, estoy en relación con el Espíritu Santo. Si lo estoy agradando, es porque estoy en relación con Él. Y porque Él me conoce, diga conmigo, Él me conoce. Él me conoce por nombre, y yo lo conozco a Él por intimidad, por experiencias que he tenido con el Espíritu Santo. Diga conmigo en esta noche, Él nos conoce. Espero que nos conozcan. Espero que Él nos conozca, porque si no, corremos el peligro lo siguiente. Mateo 7, verso 21. This is a scary verse. Cada vez que yo leo estos 3 versículos, se me enchina la piel, se me paran los pelitos. Y siempre le digo al Señor: Señor, no me quiero apartar de ti. Yo te conozco a ti, y yo sé que tú me conoces a mí. Pero vea lo que puede pasar si uno se desenfoca de su propósito, si uno deja tirar todo, si uno toma las cosas a la ligera en su cristiandad, en su caminar con Dios. Vean lo que puede suceder, el riesgo grande que uno puede cometer. ¿Están conmigo? Mateo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Let me just stop here for a second. Lip worship is not enough. Lip worshiping is not enough. Venir solo al culto una vez a la semana no es suficiente. Y si alguien tiene la noción, no, pues solo para venir a cumplir, para hacerme presente, para que Diosito me pueda ver. En primer lugar, ni le pongas diminutivo a Dios, porque Dios no es Diosito. Dios es grande y todopoderoso, omnisciente y grande, y merece la adoración. Pero hay de aquellos, escuchen bien, hay de aquellos, aquí no hay ninguno, que piensan: si yo solo cumplo venir un día a la semana, me hago presente y le doy una adoración de labios, es más que suficiente. Estás muy equivocado. Estás muy equivocado. La adoración de palabras es parte de nuestra relación, pero si le voy a adorar con palabras, también lo voy a adorar en mi accionar, lo voy a adorar en mi vida cotidiana, lo voy a adorar en mi compromiso con Él, lo voy a adorar en la participación del reino del Señor, en la obra del Señor, lo voy a adorar en la santidad, en la consagración, lo voy a adorar en mi compromiso con Él, lo voy a adorar porque Él es mi todo. No todo el que me dice Señor, Señor
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes cuál es la voluntad del Padre? Es que tú cumplas con el propósito que Él tiene para ti. ¿Sabes cuál es la voluntad del Padre? Que lo cumplamos todos juntos, que esta generación pueda llegar a la cúspide, al pináculo, a la gloria de Dios, no por nuestras fuerzas, sino por la fuerza del Espíritu Santo, porque en medio de nuestras debilidades Él será glorificado. Jesús dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día. Tell your neighbor, the day is coming. Dile a tu vecino, el día se aproxima. The day is coming. Muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sabían que hay una generación, aquí no hay ninguno, pero hay una generación que idolatran, adoran su talento? Piensan that they could get away with many things because of their God-given talents. And they worship their talent. Their talent is their God. Their talent is their idol. Hello. Solo si el pastor supiera que de toda la congregación yo soy y que tiene palabra inspirado por el Espíritu Santo. No glorifiques tu talento, porque en primer lugar ni es tuyo, te lo prestó el Señor. Te lo prestó el Señor. Y me refiero a todo, porque en la diversidad del cuerpo de Jesús hay una variedad de talento. That's the beauty of the diversification of the body of Christ, that we all contribute different talents with God. Pero no lo adores, no te jactes. Dios no puede ser burlado. Pero profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Hay de aquellos que se jactan como los saca chamucos. Se ponen ese título. No, es que como no me consideraron para ir a tal campo, tal casa, pues sigue todavía la familia en problemada. No te jactes. No la adores. Echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí no hay ningunos, pero hay de aquellos que se creen como pavos reales. Se creen como los meros porque tienen el don de sanidad, y piensan que son ellos que están haciendo los milagros, cuando es Cristo Jesús. El nombre del Señor, diga conmigo, el nombre del Señor siempre será respaldada, porque es su nombre. It doesn't matter who it is, pero Dios siempre respalda su nombre, y mucho más el nombre de su Hijo. Y por último, aquí viene donde va a tronar los chicharrones. Abróchense bien, buckle up. Aquí no hay ninguno. Pero verso 23. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Dos puntos. Adoraron su talento, adoraron su oficio, idolatraron lo que habían recibido de parte de Dios, y nunca se les ocurrió tomar el tiempo para decir: ¿podré yo tener una relación con Dios Espíritu Santo? Como no les interesaba, ellos dijeron: bueno, lo que tengo lo voy a usar para manipular a los creyentes. Repito, uno puede manipular e engañar a la gente a su alrededor, pero a Dios, no way, José. Pero aquí viene lo otro. Y como entraron, escúchenme, ya termino con esto. Y como entraron
Y como entraron con esa mentalidad, bueno, no conozco a un Dios Espíritu Santo, pero veo que sí puedo utilizar su nombre para beneficiarme. Y como nunca hubo relación genuina, auténtica, pues ellos comenzaron a moverse en el talento que se le había entregado. Pero después cuando llegaban tiempos donde no estaban ni usando el nombre del Señor, ni su talento, ni ejerciendo según su campo y su oficio, dice la palabra del Señor: nunca los conocí por su iniquidad. ¿Saben lo que es iniquidad? Iniquidad es pecado, pero es un acto premeditado. Cuando alguien premedita en algo pecaminoso, aunque no lo ha hecho con sus hechos, pero ya lo concibió con su mente. Entonces cuando uno lo ha premeditado y lo ha tomado en cuenta, entonces cuando comete ese acto premeditada, es iniquidad. ¿Qué me da a entender eso? Que nunca hubo temor de Dios en esa gente. Porque hay pensamientos que nos vienen a nosotros día y noche, ¿verdad? Hay pensamientos que vienen. Pero cuando llegan esos pensamientos, escúchenme, para aclarar algo. Es normal que te vengan los pensamientos porque vivimos en un mundo caído. Lo que no es normal es darle consentimiento a ese pensamiento. ¿Sí me hago entender? Porque la mente es una radio, tiene una frecuencia. Entonces van a venir frecuencias por todos lados. Pero nosotros tenemos la facultad y el poder de cambiar la sintonía. Pero si la frecuencia queda, lo premeditaste, lo pensaste y llegaste a la conclusión para cometer ese pecado, ya es una iniquidad. Porque eso da a entender que ni tuviste consideración. Pero ¿qué va a decir Dios? ¿Pero qué va a decir el Espíritu Santo? Y yo no lo quiero defraudar. Yo no lo quiero desanimar. Yo ni le quiero agregar más problemas de las que yo ya estoy lidiando. Entonces está lo que llamamos reverencia, respeto santo. Pero Jesús dijo: ustedes abusaron mi nombre, usaron mi nombre, hicieron lo que hicieron, pero nunca tuvieron la amabilidad para presentarse ante mí, por lo menos para conocer cuáles son sus nombres. Mi punto es esto. I finish with this. Si pueden subir, David, si puedes subir al piano, por favor. The further I go in my purpose, the deeper I go and I am involved in my purpose, the narrower the path is going to be. And guess what? And the people that you thought would be there with you at the end, most likely are not the ones that are going to be there. And the ones that you least expect to see at the end, it's a high probability that they're going to meet you at the finish line. So, dejemos un lado la premeditación. Es que fulano de tal, somos amigos, we've been friends since childhood years, es mi amigo del alma. No te sorprendas si es el primero que se va a rajar, que va a decir, I can't go with you no more on this journey. Y los que menos esperabas, los que quizás cuestionaste y dudaste, son los que te van a sorprender. Pónganse todos de pie. Ora bashento, ora bashento, ora bashento. No pierdas este sentir, jóvenes, no pierdas este sentir. Aquí está el Señor. En esta noche el Señor les habló a cada uno de ustedes. Su presencia está en medio de nosotros. Su palabra dice en Mateo 18 al 19 al 20: cuando 2 o 3 se pongan de acuerdo en mi nombre, ahí están. Con sus ojos cerrados,
quiero que medites en este momento. ¿Dónde te encuentras tú en tu caminar? Are you going through the threshold barely? Habrá algunos que ya se encuentran a la mitad de la barrera de ese sonido. Las cosas están tambaleando, las cosas están moviendo muy violentamente, pero el Espíritu Santo te dice: detente, mantente firme. O quizás hay alguien acá que ya le queda nomás un pedacito más, un espacio más para salir por completo y entrar a esa nueva dimensión. Sea lo que sea, el Señor te dice en esta noche, jovencita, el propósito que tengo para ti se va a reducir más y más y más. Pero Él te dice en esta noche: ¿deseas continuar? ¿Deseas tomar la puerta angosta? ¿Deseas buscarme donde pocos están dispuestos para encontrarme? ¿Deseas comprometerte y buscarme en ese lugar profundo y secreto? Te dice el Señor. Si el Espíritu Santo te está llamando, joven y señorita, el altar está abierto. Pase aquí al frente. Si sientes que Dios te está llamando, pase aquí.